Evangelio de Marcos. Adentrarnos en la vida de nuestro Salvador a través de uno de los evangelios. El Evangelio de Marcos, hermanos, es un precioso evangelio. Es considerado el primero de los 4 evangelios escritos. Yo sé que ustedes en sus Biblias, primero en orden cronológico o de acomodo, tienen a Mateo, pero Marcos es el primer evangelio escrito. El Evangelio de Marcos fue escrito alrededor del año 65 al año 70 en promedio, y este evangelio tiene un propósito de dirigir el mensaje específicamente al pueblo gentil, a los romanos que vivían en aquella época. Así como Mateo se dirige a los judíos, así como cada uno de los evangelios tiene la postura de estar dirigiendo el mensaje a cierto sector de la población en aquellos tiempos, hoy en día podemos recordar, por lo tanto, que Marcos está dirigido al pueblo gentil. Marcos, por ejemplo, utiliza lo que es la traducción del Antiguo Testamento, de la Septuaginta, para la mayoría de sus anotaciones que tienen que ver con aspectos del hebreo antiguo. Encontramos solo 2 porciones en arameo, y todo el griego que él utiliza es un griego utilizado, el griego koiné, el griego común, que es el término correcto para ese término de lenguaje, para transmitir de una manera clara y precisa la voluntad del Señor. Ahora, hay algo muy importante también acerca de este Marcos. Marcos no fue un apóstol de Jesucristo y tampoco fue uno de sus discípulos con los cuales Jesús caminó durante sus 3 años y medio de ministerio. Marcos, o Juan Marcos, que escribe precisamente este evangelio, es sobrino de Bernabé, compañero de misiones del apóstol Pablo. Y a su vez, Juan Marcos tuvo una relación muy estrecha con el apóstol Pedro, porque cualquiera de nosotros podría considerar cómo es posible que Pedro no tenga uno de los evangelios. Y Lucas y Marcos, que no fueron discípulos directos de Cristo, sí lo tengan. Bueno, precisamente, mis amados hermanos, la fuente de primera mano para Marcos, para la narrativa de su evangelio, fue el apóstol Pedro. Y por el otro lado, en Lucas, la fuente de su narrativa también fue una exhausta búsqueda y conocimiento e investigación, pero a su vez también directamente de los apóstoles. Entonces, el hecho de que tengamos a 2 no apóstoles en los evangelios no significa que estos evangelios no sean inspirados por Dios, sino que son evangelios inspirados por Dios y nos narran la voluntad de Dios en su palabra, y sobre todo en Marcos nos narra el mayor número de milagros que Cristo realizó. Esto es algo interesante. ¿Y por qué lo señalo en esta introducción de la serie de la meditación del Evangelio de Marcos? Porque quiero recordarnos a todos nosotros que nuestro Dios es poderoso y que nuestro Dios sigue obrando milagros y que Dios puede marcar la diferencia en cualquier aspecto de nuestras vidas. Tenemos que creerle al Señor, tenemos que buscarle más, clamar más, estar más en su presencia, ayunar más, orar más, y esto nos va a permitir ver cosas gloriosas de parte del Señor. Ahora, quiero aclarar algo. Lo más maravilloso que puede suceder, lo más milagroso que podría acontecer delante de nuestros ojos, es la conversión de un alma. Eso es lo más impresionante que puede haber. Quizá pudiéramos ver que alguien recibe un órgano nuevo, y eso es impresionante. Por supuesto, nuestro Dios es creativo. Pero por el otro lado, hermanos, la conversión de un alma implica que de un ser completamente caído, pecaminoso, destituido y en enemistad, Dios obró de tal manera que lo restituye, lo reconcilia, lo adopta y lo sella. Eso es algo, hermanos, maravilloso, y eso es lo que Él ha hecho con nosotros. Así que quiero recordarnos que los que estamos en Cristo somos un milagro del Señor.
por su misericordia y por su gracia. Vamos a dar lectura, versículos 1 al 28 del Evangelio de Marcos, capítulo 1, y el tema de hoy es el inicio del ministerio de Jesús. El inicio del ministerio de Jesús. Vamos a leer los 28 iniciales y después de esto oramos. Dice así la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Oremos. Padre, damos gloria a tu nombre esta mañana. Oramos por tu ayuda, tu dirección, tu consejo a lo largo del estudio de este evangelio. Sabemos, Señor, que se tocarán muchas fibras sensibles de nuestro carácter, de nuestras vidas, de cuál es realmente nuestro compromiso contigo, para con tu iglesia. Señor, ciertamente veremos un sinfín de temas que confrontarán nuestro cristianismo, pero también oramos por una cosa: que sea Cristo glorificado, que podamos ver la hermosura de nuestro Señor, que podamos ver las maravillas de tu ley, que podamos deleitarnos y gozarnos en tus mandatos, en tus palabras, en tus obras, en tus prodigios, en tus señales, en tus milagros, oh Señor, porque todo lo hiciste por nosotros. Señor, queremos darte la gloria y darte gracias, porque tú nos has dado esperanza, una esperanza que no avergüenza, la esperanza de tener vida eterna a tu lado.
Así que veremos, Señor, tu obra desde el bautismo de Juan hasta la crucifixión. Y veremos, Señor, lo que tú has hablado, lo que nos has dejado como legado en este evangelio, para que te amemos más y para que nuestro temor por Dios aumente. A ti damos la gloria, Señor, suplicando también por el predicador, para que, a pesar, Señor, de las limitaciones que sé que tengo, pueda ser usado para tu gloria y transmitir la enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, el Evangelio de Marcos, como lo dije, está dentro de los 4 evangelios. Nosotros nos encontramos con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De entrada quiero mencionar que los 3 primeros son considerados como evangelios sinópticos. Esto significa que están bajo un mismo lente o bajo una misma óptica, y que por lo tanto en Mateo, Marcos y Lucas vamos a encontrar prácticamente las mismas historias y relatos del ministerio del Señor, pero algunos profundizan más, otros nos dan un panorama más corto, pero al final es abordando el tema específico del ministerio del Señor Jesús en la región de Galilea. Juan se enfoca en Judea, y el Evangelio de Juan, que es el último que se escribe, tiene un enfoque centrado principalmente en la última semana del ministerio del Señor. Por el otro lado también, Mateo y Lucas, nos presentan en sus primeros capítulos, Mateo en el primero y Lucas en el tercero, de la genealogía de Jesús. Nos dejan ver cómo es que Jesús es divino, cómo Jesús es hijo de Dios, cómo es Jesús hijo de la promesa dada a Abraham, cómo Jesús viene del linaje de David, etcétera, etcétera. En este caso, Marcos no toma el tiempo para hacer esto. ¿Por qué? Le preguntan en el cielo. Muy bien, hermanos. Vamos a entrar entonces a lo que nos dice la palabra del Señor. Quiero en primer lugar recordar algo aquí. Dios rompe el silencio cuando Juan el Bautista aparece en el escenario profético. Desde Malaquías, que es el último profeta menor en el Antiguo Testamento, encontramos 400 años de silencio, donde Dios no habló, Dios no tuvo profetas en el pueblo, y por lo tanto, hasta Juan el Bautista Dios volvió a hablar. Juan el Bautista es el último profeta en la Biblia. Y en el Nuevo Testamento, según Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3, Dios habló a través de su Hijo Jesucristo. Así que todos los profetas fueron hasta Juan. Si hoy alguien dice ser profeta, tiene que decir libro, capítulo y versículo, porque Dios ya habló. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Veamos qué título le está dando aquí Marcos a Cristo. El Hijo de Dios, la autoridad divina de nuestro Señor. Es la introducción a su Evangelio, y no hay mejor título que él pueda utilizar. Quiero hablarles del Evangelio, de la buena nueva, de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. ¿Y por qué puedo confirmar, diría Marcos, que Él es Dios, que Él es su Hijo? Porque está escrito así acerca de Él, como lo dijo Isaías. Y vamos a leerlo. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿Saben quién es él? Juan el Bautista. Juan el Bautista es el mensajero. En Malaquías capítulo 4, el último profeta de la Biblia del Antiguo Testamento, nos encontramos que Dios iba a enviar a un Elías, a un profeta que también haría volver el corazón de los padres para con los hijos y de los hijos para con los padres. En otras palabras, Juan el Bautista viene a ser el cumplimiento de las profecías de Isaías y las profecías de Malaquías, anticipando la preparación del camino, preparando el camino para el escenario del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante cómo inicia Marcos, porque Marcos quiere confirmarnos a nosotros que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías que Dios dio y habló a través de sus santos profetas. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El mensajero no es el que tiene el poder, el mensajero no es el que tiene la divinidad. Él está preparando el camino, y esa fue la labor de Juan el Bautista.
He aquí yo lo envío delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y aquí ahora nos va a hablar específicamente de su ministerio, de Juan el Bautista, en el versículo 3, que el término correcto en el griego es Juan el Bautizador. Juan el Bautizador. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Quién hace esto? La voz que clama en el desierto. Y el ministerio de Juan se dio en el desierto, en el norte del río Jordán, una zona que se llama Betábara. Eso nos lo dicen otros evangelios. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba. Vamos a ver un poco el ministerio de Juan, el bautizador. Él predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Qué ministerio se le concede a Juan? Démonos cuenta, hermanos, porque el mismo Señor Jesucristo dice que de los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y podríamos considerar, pero ¿cómo es que no hay un profeta mayor? Considera a Isaías, es más, considera a Moisés. Hermanos, no a todos los profetas se les concedió preparar el camino del Mesías. Solo a Juan el Bautista. Y este siervo de Dios era primo hermano de Jesús en la carne. Sabemos que eran primos. De hecho, él se regocijó en el vientre de su madre Elizabeth cuando María le visita y se entera que estaba embarazada. ¿Por qué se gozó en el vientre de su madre? Porque se presentó la madre con Jesús dentro de ella, y esto ocasionó alegría en su corazón. Fueron muy cercanos, pero conforme fueron avanzando en la vida, fueron tomando caminos distintos. Así que Juan el Bautista, mis amados hermanos, es un personaje sumamente importante en el ministerio del Señor Jesucristo, porque viene a confirmar, por un lado, las profecías de Cristo del Antiguo Testamento, pero también viene a confirmar la llegada del Mesías como tal. Al principio nos deja ver entonces que el ministerio de Juan tenía un enfoque específico, y era bautizar con arrepentimiento, o el bautismo de arrepentimiento, a todos aquellos que no estaban en comunión con Dios. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, quiero puntualizar algo, porque el bautismo de Juan era un bautismo que tenía que ver con la inmersión. Bautismo significa inmersión, no solamente aspersión, sino inmersión, porque es un principio textil con el cual se teñían las telas, las ropas, y por lo tanto no la puedes salpicar, la tienes que sumergir. Ahí viene el concepto, por lo tanto, de que el bautismo debe ser por inmersión y no por aspersión. Por el otro lado, él estaba bautizando en el desierto, y nos dice aquí el versículo 4 que predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Los judíos tenían una tradición de bautizar en agua a los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Son los gentiles que no eran hebreos por naturaleza o por nacimiento, por derecho de nacimiento, y ahora estaban siendo parte del pueblo hebreo porque decidían hacerse parte de ellos. Entonces los bautizaban, simbolizando así la purificación de sus pecados, y entonces ingresar así a la nación hebrea. Pero aquí eran los judíos los que estaban practicando el bautismo, y es un bautismo de arrepentimiento. Entonces es una ilustración muy interesante, porque los mismos judíos entendían que estaban en pecado delante de Dios, a pesar de ser descendientes de Abraham. Por eso es una figura del bautismo. Por eso es que en el Evangelio de Juan, capítulo 4, en el capítulo 3, nosotros encontramos la conversación de Jesús con Nicodemo. Y en la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, le habló del nuevo nacimiento y le dijo que le era necesario nacer del agua y nacer del Espíritu. Nosotros entendemos que el nacimiento del agua es el nacimiento por el lavamiento de la palabra de Dios, pero a su vez, ¿qué tenía en mente Nicodemo?
cuando se le hablaba del bautismo en agua o cuando se le hablaba del nacimiento del agua. Y tenía que ver con el bautismo que Juan el Bautista estaba realizando, que es el arrepentimiento. En otras palabras, para nacer de nuevo, no solo te tenías que mojar, te tenías que arrepentir. ¿Y hoy qué creen? También. El nuevo nacimiento no puede llegar si no hay un arrepentimiento genuino. Si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, eso significa que no hay nuevo nacimiento en nosotros, que permanecemos bajo la ira de Dios. Así que era claro que el Evangelio de Marcos, lo que quería puntualizarnos aquí, es el bautismo de arrepentimiento, un bautismo real, un bautismo donde estaban reconociendo sus pecados más allá de una vida religiosa, legalista y superficial. Hermanos, porque así eran los hebreos, sobre todo era lo que les transmitían las grandes sectas de aquellos días, fariseos y saduceos, una vida superficial, una vida hipócrita y una vida religiosa y no una vida relacional con Dios. Por eso Juan el Bautista está haciendo un llamado guiado por Dios y el cumplimiento del profeta Isaías, de la profecía de Dios a través de él, para que entonces se arrepintieran. Pero nos damos cuenta que lo que estaba haciendo Juan el Bautista no era el propósito final de Dios, sino la preparación del camino para el verdadero bautismo que es en el Espíritu Santo. Ahora, con esto yo no quiero decir que no nos debemos bautizar en agua, claro que sí, porque el bautismo en agua está dentro de la gran comisión que Dios dio a los creyentes. El bautismo en agua no salva. El bautismo en agua solo nos identifica con la muerte, sepultura y resurrección del Señor, saliendo de las aguas con una aspiración a una nueva vida. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Porque el ladrón, a un lado de la cruz de Cristo, no le dio tiempo de bajar e ir a los bautizos. No le dio tiempo, pero él fue salvo. Entonces el bautismo nos salva. Ahora, si tenemos tiempo para bautizarnos, hay que hacerlo. Y de antemano se entiende, a la luz de la Escritura, que tenemos que bautizarnos primero para después participar del segundo sacramento, la cena del Señor. Y el bautismo, a su vez, entendemos que es un bautismo a los creyentes. No traían aquí, nos damos cuenta, que no traían los judíos a sus bebés recién nacidos para ser bautizados. ¿Qué es lo que hacían a los bebés, varoncitos, por ejemplo? Los circuncidaban al 8º día después de haber nacido. Entonces, el bautismo como tal no puede ser el sello del nuevo pacto. El sello del nuevo pacto es el verdadero bautismo, del cual Juan el Bautista dijo que llegaría cuando el Mesías llegara. ¿Cuál es? El bautismo en el Espíritu Santo. Muy bien. Juan estaba entonces, además, bueno, el verso 3 nos dice que salían todos los de la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Esto nos deja ver que realmente él tuvo un ministerio grande. Todos salían a verlo, escucharon de la fama de él y fueron a verlo. Esto es relevante porque también más adelante nos habla de la humildad que él tuvo cuando Cristo aparece y reconoce que él es el verdadero, que él es el Señor, que él del cual no es digno de inclinarse y amarrar su calzado. Entonces, Juan estaba vestido de pelo de camello. Nuestro Señor Jesucristo, cuando es entregado para la crucifixión, dice que rompieron sus vestidos en 2 partes. Eso significa que era un vestido de una sola pieza, que en aquellos tiempos era algo muy costoso. No estamos diciendo que Jesús lo haya comprado, probablemente se lo dieron, no sabemos, pero el Señor portaba esto. Pero aquí nos deja ver que Juan el Bautista vivía de la peor manera, hablando de las comodidades que hoy tú y yo conocemos. Y es interesante ver, hermanos, cómo es que el hombre al cual Jesús llama el profeta más grande entre los nacidos de mujer, vivió en esa condición. Nosotros, ¿qué pensamos hoy? Que la opulencia, que la riqueza son la evidencia de nuestra comunión con Dios, la prosperidad en todos los aspectos. Pero nos damos cuenta que los siervos de Dios en las Escrituras, no estoy diciendo con esto, Dios te quiere pobre, Dios quiere que vivas mal. No, yo no estoy diciendo esto. Lo que quiero que notemos
es que los más grandes servidores del Señor en las Escrituras no tomaron las cosas de este mundo por ganancia. ¿Dónde está nuestro corazón? Juan el Bautista fue evidente que amaba a Dios más que cualquier otra cosa. Él dejó la comodidad de una ciudad. Él seguramente tenía la posibilidad de ejercer cualquier tipo de trabajo, pero el Señor lo llamó con un propósito específico. Y el Señor te ha llamado a ti y a mí con un propósito específico, que es vivir para la gloria de su Hijo. Entonces el corazón nuestro no puede estar afanado ni cargado por las cosas de este mundo. Nuestro corazón no puede estar persiguiendo las cosas de esta vida, porque finalmente son temporales. Nada en este mundo es eterno. Tu alma y mi alma sí. Y a veces le damos más valor a la carne, a la piel, a los cuidados, a las cirugías, cuando el Señor claramente nos está diciendo: pongan sus ojos en mí, en mí. ¿Qué hacía Juan vestido así? Era pelo de cabello marca Chanel y tenía un cinto de cuero de Pierre Cardin. Pues no creo, hermanos. De hecho, Jesús reconoce que aquellos que visten con grandes ropas vivían en los palacios, y que cuando salieron a ver a Juan el Bautista, salieron a ver a alguien que no era atractivo por su físico ni por su apariencia. E Isaías 53 nos deja ver también que nuestro Señor Jesucristo no era de semblante hermoso, para que tampoco pusieran sus ojos como si fuera un actor de cine. Es que es tan bello, es tan hermoso que lo siguen por eso, ¿no? El apóstol Pablo era chaparrito y calvo. Y cualquiera de nosotros diría: oye, pero ¿cómo lo usó el Señor? Ahí está el punto. Cuando nos sometemos al Señor y el Señor nos usa, Él puede hacer cosas grandes. Cuando nosotros no nos disponemos, estamos siendo obstáculo y estorbo a los planes de Dios. Juan el Bautista, por lo tanto, es un ejemplo a nosotros, hermanos, de humildad. Es un ejemplo de celo. Es un ejemplo de pasión. Estuvo dispuesto a todo por su Señor. A Él le habló el Espíritu Santo, lo impulsa, lo envía a predicar, lo impulsa a bautizar, y Él, sabiendo que su ministerio era temporal y iba a terminar. ¿Cuántos de nosotros servimos así? Porque a veces decimos: no, yo voy a seguir sirviendo a ver hasta dónde llego. Y el Señor nos dice: no, va a llegar un punto donde yo ya me serví de ti, porque el que debe brillar soy yo. Y esto es algo hermoso, y recordar que el Evangelio estaba antes de que naciéramos y que el Evangelio va a estar después de que muramos, significa que Él no depende de nosotros. Dios no depende de ti ni depende de mí, pero si le ha placido a Él escogerte y llamarte a su servicio, te recomiendo: sé fiel, porque es el más grande honor que Dios te puede dar, que le sirvas, aunque sea temporalmente, y acabes con tu cabeza separada de tu cuerpo. Él predicaba diciendo, ¿cuál era su mensaje? Él no era el mensaje. Y la predicación y los mensajes que se dan desde el púlpito jamás son los pastores el mensaje. Jamás somos los predicadores el mensaje. El mensaje es Cristo. No hay otra opción. Y Juan el Bautista lo tenía claro. Él predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo. Ahora, no significa que Juan el Bautista se comparara en poder, sino en el llamado que él estaba llamado a hacer, valga la redundancia. Él predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Imagina por un momento cómo Dios trabajó con el ego del corazón de Juan el Bautista. Toda Jerusalén salía a él, lo veían como el profeta. Juan, bautízame. Wow. Y él en su corazón guardado: viene tras mí uno que es más poderoso que yo. No me vengan a ver a mí, pongan sus ojos en el Señor. Eso es lo que hizo Juan.
Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él hará algo que por supuesto Él da a entender yo no puedo hacer. Los va a bautizar con el Espíritu Santo. Ahora imagínate que tú vas hoy a estos movimientos carismáticos, te pasan al frente y uno frente a ti te dice que recibas el Espíritu Santo y que hables en lenguas. Y esa persona además empieza a hablar las supuestas lenguas frente a ti y te está induciendo para que hagas lo mismo que esa persona hace. Yo me pregunto, entonces, ¿nosotros tenemos una facultad que Juan el Bautista no? Porque el único que tiene la facultad de dar el Espíritu Santo se llama Jesucristo. Y esa facultad no la tiene ningún apóstol, ningún pastor, ni ningún evangelista de la televisión. Solo Jesucristo. Él da su Espíritu Santo, lo da sin medida y lo da a quien Él quiere. Gloria al Señor por eso. Aconteció entonces en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Llega el cumplimiento de la palabra, hermanos. Jesús aparece en escena y fue bautizado por Juan. Y luego cuando subía del agua, lo cual nos da a entender, no es de que había una montañita y subió la montaña, da a entender que Él sale de las aguas, en el texto original. Saliendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre Él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En Cristo, hermanos, no en Juan el Bautista, no en ninguno de los judíos que estaban asistiendo a los bautizos, sino sobre Cristo. Y nosotros podemos ver que en el bautismo de Jesús aparece en escena la Trinidad. Está Jesús en las aguas, está la voz del Padre y está el Espíritu Santo en manifestación de paloma. La Trinidad participando en el inicio, es el sello, que garantiza el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dios invirtiéndose de todo. Emmanuel, Dios con nosotros. Tú eres mi Hijo amado. Esto nos lleva a recordar una cosa. ¿Recuerdan cuando Jesús nos llama hacia Él? Vengan a mí, el que viene a mí yo no le echo fuera. Y si ya estás en mí, te recuerdo que separado de mí, nada puedes hacer. Entonces todo lo que hagas en mí complacerá al Padre. Todo lo que hagas en tus propias fuerzas, para tu propia gloria, para tu propio deleite, no satisface al Señor. Dios nos está dejando ver que el único en el cual se complace es en Cristo. No escuchamos la misma voz decir: y Juan, gracias por ser fiel en bautizar a mi hijo. Hermanos, no es la escena, no es el escenario. La gloria es de Dios, la gloria es de Cristo. Juan solo preparó el camino. Es un instrumento glorioso y precioso en las manos del Señor. No hay otro Juan el Bautista, no hay otra María, no hay otro Pablo. Eso lo entendemos. Pero todos los que somos del cuerpo de Cristo tenemos al mismo Espíritu Santo. Y teniendo nosotros al mismo Espíritu Santo, somos llamados a complacer a nuestro Padre Celestial. Todos. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Si tu vida está en Cristo, Él se complace. Si tu vida no está en Cristo, no hay complacencia delante de Dios, aunque tú creas que estás haciendo lo correcto. Porque las buenas obras no salvan. Los méritos que hagas para llegar al cielo, te tengo una mala noticia. Imagina que en el cielo, en la entrada dice: para entrar aquí el estándar es perfección. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo justificando al pecador, cubriendo sus pecados, lavando sus pecados. Solo el creyente con su fe en el sacrificio de Cristo. Solo el creyente depositando su fe en la muerte, sepultura y resurrección del Señor puede hallar vida eterna. Complazcamos al Señor, iglesia. Complace a tu Señor viviendo en Cristo.
Vivir en Cristo implica vivir por fe, creyendo sus promesas y su palabra. Vivir por Cristo significa vivir bajo su señorío y en obediencia a su voluntad. Vivir en Cristo no es congregarte el domingo y el resto de la semana vivir para tu propio deleite y tu propia carne. Dios sabe que tenemos negocio, trabajo, familia, hobbies y cosas que hacer. Sí, Él lo sabe, pero Él también sabe cuando en nuestro corazón todo eso es prioridad antes que Él. Él también lo sabe. Yo con esto no te estoy diciendo vamos a tener un culto anual todo el tiempo aquí en la iglesia. Nadie sale. No, hermanos, no se trata de eso. Se trata de que nuestro culto en nuestro corazón, nuestra adoración a Cristo sea 24/7 en todo lugar donde estemos. Si Dios no es tu prioridad, se nota y lo sabes. Y hay que cambiar eso. Esto no lo tomes solo como, ay, sí. No, hay oportunidad de ir al Señor y el Señor restaura. El Señor hace esa obra preciosa en nuestro corazón. Porque todo lo que hace Cristo le agrada al Padre. Jesús mismo dijo en sus propias palabras, el Padre siempre está conmigo porque siempre hago lo que le agrada. Entonces todo lo que hacemos en Cristo agradará al Padre. Si tú te deleitas en la palabra del Señor, vas a orar y a pedir y vivir conforme a la palabra, y el Señor se va a agradar de tu vida. Va a decir, este es un hijo. Como cuando encuentra a uno de sus discípulos que estaba orando debajo de un árbol. Y Jesús le llama y le dice, es que antes de que vinieras yo te vi orando ahí. Oh, me parece que eres el Hijo de Dios. Hermanos, Él sabe qué corazón le complace y le busca agradar. Asegurémonos de hacerlo. Asegurémonos de no ser como los fariseos, de no ser legalistas religiosos, hermanos, de no hacer cosas solo para aparentar, porque al final Dios examina el corazón. Y luego entonces, imagínense a nuestro Señor Jesucristo, escuchando todos la voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Un versículo después, lo toma el Espíritu y lo manda al desierto a ser tentado. ¡Wow! Un día normal en el ministerio del Señor. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, toma a Cristo encarnado y lo lleva al desierto a ser tentado, a ser probado. 40 días y 40 noches en ayuno, hermanos. Un ayuno que difícilmente un ser humano podría soportar. Lo sostenía el Señor, por supuesto, pero Él tuvo que ser tentado en todo. En todo, y aunque el Evangelio de Marcos no nos narra las tentaciones que Él recibe son las tentaciones que todos nosotros recibimos de parte de Satanás. Te daré todas las cosas de este mundo si postrado me adorares. Si el mundo es tu objetivo, el reconocimiento en este mundo, la gloria de este mundo, Satanás te tiene pero bien amarrado. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y además agrega Satanás, porque estos reinos y su gloria a mí fueron dados. Claro, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecan, no solo caen ellos, cae la creación. Y toda la creación se subordina a Satanás en ese sentido. Por eso Cristo y las repercusiones de su resurrección no solo es reconciliar las cosas terrenales, sino también las celestiales. Cristo le arrebata las llaves de la muerte a Satanás, le arrebata el imperio, le arrebata la autoridad que tenía sobre las naciones de la tierra. Y no hay nada en este universo que Cristo no pueda reclamar como mío. Gloria al Señor. Pero Él tuvo que ser tentado, porque Él tuvo que padecer. Y escucha, como dice el autor de Hebreos, ser perfeccionado en los padecimientos. Y con lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús lo hizo por ti y lo hizo por mí. Adán en el huerto perdió. Cristo en el desierto ganó. El postrer Adán es la victoria. En Cristo está la victoria.
Así que el Espíritu lo impulsa al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. No es cualquier cosa, hermanos. Dios permite que el príncipe de las tinieblas tiente a su hijo, pero Jesús vence toda tentación, porque como enseña Santiago capítulo 1, Dios no puede ser tentado. Entonces, aunque es tentado, Él no puede ceder a la tentación, porque Jesús es Dios. Pero en su carne, en su naturaleza humana, en su plenitud humana, Él tuvo que resistir todas las tentaciones para vencer el poder del pecado en la carne. Es la sustitución de Cristo por nosotros durante la tentación, durante su obediencia a la ley, durante su representación en la muerte en la cruz. Cristo nos representó en todo. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Cristo representa al creyente en todo. Él guardó la ley por ti, Él murió por ti, pero Él también fue tentado por ti, para que junto con la tentación nos dé la salida. Gloria a Dios, hermanos. Tenemos sumo sacerdote que intercede por nosotros y un abogado que no pierde nuestro caso. Y además agrega que estaban con las fieras. Eso habla de las profundidades del desierto y la situación en las cuales se encontraba. Escorpiones y todo tipo de animales, serpientes que habían ahí. Él padeció todo eso por nosotros. Él no tenía ahí una casa, una cabaña. Él no tenía agua, no tenía alimento. Y Él fue tentado con la comida. Él fue tentado a negar a Dios. Niega a Dios y te doy tu sustento temporal. ¿Cuánto tiempo vas a estar en este mundo? No lo sabes, puedes salir hoy y morir. Hace un tiempo dije algo similar, dije esta semana puedo estar en el funeral de alguno de la iglesia o en el mío, y sucedió. No estoy profetizando, no se espanten, pero lo que quiero decir, hermanos, es que puede suceder en cualquier momento. Entonces todo lo que este mundo te ofrecía y resplandecía como oro delante de ti, se apagó, se terminó. Ya, no más. Tu trabajo, tus esfuerzos, tus logros, tus compras, tus metas, tus negocios, ¡pum! Adiós. Entonces, si invertiste en el mejor lugar, y no es la bolsa de valores, sino en Cristo, tendrás la garantía de una eternidad con Él. Pero si no, tendrás la garantía de una eternidad atormentado por Él. Después que Juan fue encarcelado, Jesús no se echa para atrás, continúa con su ministerio. Juan fue encarcelado porque en otros evangelios nos deja ver que confrontaba el pecado de Herodes. Herodes pues tenía a la mujer de su hermano, y esto era pecado ante los ojos de la ley de Dios, y le confrontaba. Y me encanta Juan el Bautista porque no se quedó callado, y aunque estaba en prisión y sabía que iba a morir, él seguía testificando y él seguía hablando. Pero él fue encarcelado, hermanos. Y durante el tiempo de su encarcelamiento, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Nosotros encontramos en la narrativa de otros evangelios que Juan el Bautista mandó a unos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías o el profeta que estaban esperando o no. Para ese momento, y después de lo que Juan mismo testificó o atestiguó en el Jordán con la voz, la paloma, etcétera, era suficiente evidencia para saber que él era Cristo. Pero por un momento le entró la duda a Juan en el sentido de: ¿por qué estoy preso aquí? Si ya está él aquí, ¿por qué estoy preso? Y él mismo dijo en Juan 3:30: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Porque él era el amigo del esposo, pero Cristo es el esposo. Y se gozaba ahora que la esposa estuviera con su marido. Sin embargo, cuando él envía a sus discípulos a preguntar,
Jesús no le regresa con la respuesta de, pues díganle que sí. Eso hubiera sido como, ok. No, Juan recibe una respuesta preciosa. Cuando Jesús manda de regreso a los discípulos de Juan, les dijo, díganle lo siguiente: los ciegos ven, los sordos oyen, ¿verdad? Los cojos son levantados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Juan, conocedor de las Escrituras, iba a entender. Isaías profetizó eso. Y si está sucediendo, es él. Fin de la vida de Juan. Fue llevada su cabeza como premio al salón principal del Palacio de Herodes por el capricho de su mujer, que no quería ser confrontada en su pecado. Y un hombre débil como Herodes, poderoso ante el reino, pero débil ante su mujer, cedió ante todo. Qué fuerte. Un hombre no conforme al corazón de Dios, un hombre sin autoridad y un hombre que no era cabeza. Se dejó vencer y fue un instrumento en las manos de Dios, porque finalmente Dios lo permitió, para decapitar a Juan. Él se acerca y dice, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es el reino inaugurado. Cuando Jesús viene por primera vez es el reino inaugurado. Cuando Jesús regrese por segunda vez es el reino establecido. Así que ojo con los movimientos triunfalistas del G12, por ejemplo. Sé que algunos vienen de iglesias así, pero esos movimientos establecen que la iglesia reina aquí y ahora, sin el rey presente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero más allá de una falla de hermenéutica en el estudio de la palabra, es una herejía y es una blasfemia. Porque le están dando a la iglesia la facultad de reino sin que Cristo esté aquí. Y la calidad de victoria triunfante, porque la iglesia conquista en todas las esferas del mundo y entonces ya Cristo puede venir a reinar. Eso no es lo que enseña la Biblia. De hecho, cuando vuelva el Señor, Él mismo pregunta, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Habrá quien me espere realmente cuando yo vuelva? El mundo estará tan invertido en su amor propio, en las cosas de esta vida, en sus agendas que se conocen, que finalmente la pregunta será, ¿habrá quien espere a Dios? Y el otro día me estaba compartiendo el hermano Andy algo muy importante. Y es que las autoridades, no me acuerdo quién era, pero le pueden preguntar a él, pero dentro de las autoridades de Estados Unidos, que van a estar con el nuevo presidente, quieren derribar la mezquita más grande que está ahí en Jerusalén, la que está de oro, la dorada, para entonces levantar ahí el tercer templo de Israel. Es una de las propuestas de la agenda de Trump. Entonces, el tercer templo, el de Ezequiel, el tercer templo que será escenario de la gran tribulación, puede estar pronto por levantarse. Entonces, creo que a pesar de que todos los pronósticos estaban en contra del presidente electo, Dios lo puso, porque Dios apresura su palabra, apresura su obra, porque Cristo vuelve pronto. Gloria al Señor. Son cosas impactantes que entonces nos empiezan a dar más luz de las profecías y de cómo las cosas se vienen cumpliendo. Y yo no creo que ellos sean de, a ver, ¿qué dice la profecía? Entonces vamos a construir un templo. No creo, hermanos. No creo. Yo creo que es Dios orquestando el regreso glorioso en el caballo blanco del fiel y verdadero, del Verbo de Dios, del Señor Jesucristo. Amén. Crean al Evangelio y arrepiéntanse. Andando junto al mar de Galilea, entonces vio a Simón, ahora llama a sus discípulos, a los primeros. Él andaba junto al mar. Él inicia el ministerio con las preciosas frases de recíbeme en tu corazón. No, arrepiéntete y crean en el Evangelio. Andaba junto al mar de Galilea, vio a Simón, que es Pedro o Cefas,
y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Me encanta el versículo 18. Y cuestionando a Jesús, o poniendo en duda la situación, o considerando sus propios negocios, no, y dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué significa dejar sus redes? Su sustento, su seguridad en la vida, sus negocios, su sustento, todo. ¿Lo dejan a un lado? No, lo dejan atrás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor nos llama a renunciar a todo por Él. ¿Sabe Él que tenemos que comer? Sí, por eso tenemos un trabajo. Me gusta siempre aclarar estos puntos para que no se entienda esto como una especie de fanatismo. Tenemos que entender que Dios sabe que hay que trabajar. Él nos bendice con trabajo. Él nos da el sustento, Él nos da los medios. Él no nos deja mendigar pan. El que trabaja, Dios le suple. El que es flojo, es otro asunto. Hay que trabajar, iglesia. Hay que esforzarse. Pero algo que podemos darnos cuenta, hermanos, es que ellos lo dejaron absolutamente todo por seguir al Señor. Y pasando de allí un poco más adelante, ahora ve a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, los hijos del trueno, los Boanerges. También ellos en la barca estaban remendando sus redes, seguramente entre las rocas y algunas cosas se lastiman, se rompen, están viejas y hay que irlas amarrando. En otras palabras, trabajando en lo suyo, ellos en sus asuntos. Y luego los llamó. Y ya no dejaron solo todo, ahora dejaron a su padre. ¡Wow! Y eso me recuerda a las palabras del Señor que dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a esposo o esposa más que a mí, no es digno de mí. Y no se malentienda también. Él lo que Él nos está diciendo es: el amor por mí debe ser tan grande que el amor por tus seres queridos parecería odio en comparación. Porque nuestro amor por Dios lo debe superar todo. ¿Qué enseñó Jesús con el primero y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y Moisés lo expande con toda tu mente, alma, fuerzas, corazón. Entonces todo tu ser integral tiene que amar a Dios sobre todo. En donde estemos, a donde vayamos, Dios es tu prioridad. Tu comunión, tu relación con Él, tus decisiones dependen de Él. La comunión, la relación, la oración, el afecto con Cristo, todo esto nos lleva a una dependencia total del Señor. Y dejaron a su padre, pero no lo dejaron solo, lo dejaron con los jornaleros. Por lo menos tuvieron el cuidado de que su papá no se quedara con el trabajo solo. Y entraron en Capernaum. Capernaum era la base de operaciones ministeriales del Señor Jesucristo. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga de los judíos, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Saben por qué los escribas no tenían autoridad al momento de enseñar? Porque no vivían lo que decían. Ahí está el punto. Porque si un escriba o un fariseo se levantaba y hablaba de la ley, pues lo que decían era autoridad, es la palabra de Dios. Pero si ellos no vivían y no reflejaban un carácter transformado y obediencia a lo que ellos enseñaban, era hipocresía, hermanos. Por eso Jesús les dijo: hagan todo lo que los fariseos les digan que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. Mucho cuidado con la hipocresía, hermanos, en nuestro propio corazón. Tenemos que vivir con autoridad. Si yo hablo de Cristo, si Cristo es mi Señor, vivo con esa autoridad. Así que se admiraban de su doctrina. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Oh, wow.
cuán limitada estaba la vida espiritual de los fariseos, que ni siquiera se daban cuenta de que había un demonio ahí. Había en la sinagoga de ellos. Fíjense lo que dice el texto. Pero cuando Cristo llega a ese lugar, el demonio reaccionó. Los fariseos y los saduceos y los escribas tenían al demonio tranquilo. Puras normas, puras reglas. Y nada de vida, nada de relación, nada de comunión, nada de amor. Ese es uno de los más graves y grandes peligros que las iglesias pueden correr. Pararnos aquí al frente y solo decir, se tiene que hacer, se tiene que hacer, se tiene que hacer, se tiene que hacer, se tiene que hacer. Lo que tenemos que hacer es, se tiene que vivir. Y cuando lo vivimos es un deleite para tu alma, para tu corazón. Y el Señor nos respaldará en todo. Y este espíritu daba voces, dio voces, un espíritu inmundo dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres. ¡Wow! El Santo de Dios. Ahora, cuando dice, ¿qué tienes con nosotros? Habla en nombre de todos los demonios, ¿verdad? Este era uno. Pero uno solo se espantó. ¿Qué tienes contra nosotros? Y escucha, ¿has venido a destruirnos? ¿Se dan cuenta del poder de Cristo? La autoridad que el Señor tiene, hermanos, sobre cualquier espíritu. ¿Tú crees que Él no puede obrar en tu vida? ¿Que Él no puede cambiar la situación en tu corazón, en tu hijo, en tu hija, en tu esposo, en tu esposa? Hermanos, hay que vivir por fe, hay que creerle al Señor. No dejes esto al destino, al tiempo, el a ver si. Clama, busca, humíllate, espera en Él. Y los que esperan en Él jamás, escucha, jamás son avergonzados. Y entonces, reconociendo quién era, esto es impresionante, Jesús le reprende y le dice, cállate, ay, 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 y sal de él. Tenemos, probablemente lo veremos, al endemoniado gadareno, que a él sí le dijo, ¿y cómo te llamas? Quiero que escuchen todos estos el poder que tiene mi Padre y la autoridad que tenemos sobre el reino de las tinieblas. Pues me llamo Legión porque somos muchos. ¿Qué? De 3,000 a 4,000. ¿Y qué hicieron 3,000 o 4,000 demonios al ver a Cristo? Se postraron delante de Él y también le dicen, ¿por qué nos atormentas? No tiene ni que decir, con que Cristo piense, desaparecería el reino de las tinieblas. Y si existe, es porque está en sus propósitos, que existan todavía, pero también serán atormentados por la eternidad en el lago de fuego. Por eso vienes a destruirnos, porque ellos saben que hay una sentencia sobre ellos. Quizá en este momento te preguntas, y si no, de una vez lo respondemos, ¿por qué Dios no puede perdonar a los demonios y a los ángeles? Porque a diferencia de nosotros, ellos dejaron su dignidad. Es tremendo eso, y eso lo dice la palabra. Así que cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, pues lo sacude con violencia a la persona y clamando a gran voz, salió de él. No entró en negociación, hermanos. Cuando Cristo libera, libera para siempre. Cuando Cristo hace libre a una persona, la hace libre para siempre. Si el Señor dices que es tu Señor y después te endemonias, te enchamucas, pues quiero decirte que no habías nacido de nuevo. Pero espérate, pastor, la Biblia dice que el espíritu inmundo sale y regresa y encuentra la casa barrida y adornada y entonces va por 7 peores que él y regresa y hacen morada ahí. Y a ver si puede pasar. No, porque me faltó complementar algo ahí. Barrida, adornada y vacía. No está el Espíritu Santo ahí.
Cuando el Espíritu Santo llega, las tinieblas tienen que huir, hermanos. Santifica tu hogar, ora en tu hogar, lee la palabra en tu casa, llena de Cristo tu hogar, de alabanzas tus labios. Que toda tu vida gire en torno del Señor, y Satanás, miren, se va. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto, como era de esperarse, se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hermanos, para concluir, y cierro con el punto específico de aquí. ¿Saben lo que se estremece el reino de las tinieblas cuando predicamos el Evangelio? ¿Saben lo que significa el tan solo ir y entregar un tratado? Significa hacer retroceder a las tinieblas. Significa permitir que la luz de Cristo resplandezca. Hermanos, porque no hay obstáculo para Dios. No hay obstáculo. Y aun cuando Cristo resplandece en nuestros corazones, las tinieblas se disipan. Cuando hay tiniebla en nuestro corazón, es por eso que desobedecemos al Señor. Es por eso que abrazamos las cosas de este mundo. Es por eso que nos deleitamos en el pecado. Porque Cristo no ha iluminado nuestras vidas. Pero si el Señor aún no es tu Señor, yo quiero invitarte, exhortarte a que te arrepientas. Que si sabes que estás viviendo lejos de Él, te arrepientas hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Tu vida está en las manos de Él, no en las tuyas propias. Búscalo ahora que se puede. Mientras Él pueda ser hallado, búscalo, clama. Si estás viviendo contrario a su palabra y lo reconoces, aunque te agrade lo que estés haciendo, pídele ayuda. Ayúdame a dejar esto, Señor. Ayúdame a abandonar la tibieza, el pecado, la inmadurez. Ayúdame a dejar el adulterio. Ayúdame a dejar la pornografía. Ayúdame a dejar los vicios. Ayúdame a dejar la pereza. Tantas cosas que aún entre santos existen. Clama al Señor. No vivas sin su perdón. Ven a Cristo este día. Arrepiéntete y reconócelo como tu Señor y como tu Salvador. A Él sea la gloria. Oremos. Señor, te damos gloria, te damos gracias. Sobre todo, Padre, porque podemos ver al inicio de tu ministerio, a la luz de Marcos, Señor, que tu autoridad está por sobre todas las cosas. Recuérdanos eso hoy, Señor, que creemos en un Dios que es omnipotente, que creemos en un Dios que es soberano, que creemos en un Dios que aún las tinieblas se postran ante Él. Ayúdanos a recordar, Señor, cuán poderoso eres y cuán débiles y frágiles somos, para que entonces acudamos a ti, Señor, para que corramos a ti, Señor, porque tú viniste a predicar el arrepentimiento de pecados, y aquellos que no se han arrepentido, ¿cómo pueden decir ser tuyos? Pero también nos haces un llamado a vivir por fe, a vivir en comunión. Eso implica alejados del pecado, Señor. Perdona nuestros pecados. Señor, ayuda a aquellos que están aquí lidiando, luchando, que quizás no puedan aún soltar algún pecado en sus vidas. Señor, ayúdales, recuérdales que eres poderoso, que confíen en ti, que sus ojos se pongan en ti, Señor. Oh Señor, rompe tú esas cadenas de impiedad, esas cadenas y ligaduras, Señor, que solo Cristo puede dar libertad. Señor, oramos hoy por libertad en medio de tu pueblo. Oramos por un pueblo libre del pecado, del poder y autoridad de las tinieblas, para servir al Dios vivo, para servir a Cristo. Señor, manifiesta tu gloria en esta iglesia. Libera, Señor, a los oprimidos por el enemigo. Libera, Señor, a los oprimidos por el pecado. Señor, libera a los que están oprimidos por ansiedad, Señor,
por temores. Y que miren a ti, Señor, al soberano, al Rey. Que acudan a ti, Señor, porque tú extiendes tu báculo, extiendes tu cayado y nos das acceso a tu presencia. Hermano, hermana, corre a Cristo hoy, ven a Él, ven a sus pies. Humilla tu corazón delante de Él. Y aún pide perdón si has vivido lejos, si te has desentendido de su voluntad, si te has desentendido aún de servirle. Es tiempo de volver, es tiempo de levantarse. No hay pretexto, no hay excusa que valga delante del Rey. Señor, humíllanos. Y Señor, con temor digo las siguientes palabras. Puede haber aquellos que no te están sirviendo, puede haber aquellos que no están buscando tu rostro porque están cómodos en sus pecados. Señor, confróntales también. Confróntales duramente, Señor, para que teman, para que sean humillados, Señor, para que dejen tener cualquier sentido de justicia propia y se aferren a ti. Porque mientras hay vida hay esperanza, Señor. Pero no permitas, Señor, no permitas que se endurezca nuestro corazón por causa del pecado. Ayúdanos, Señor. Cristo, haz libre a tu iglesia, por favor, hoy. Y apasiona a tu iglesia. A ti la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Porque tú eres el vencedor. Y en ti, los que están en ti, somos más que vencedores. Aleluya, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias, porque das libertad a los cautivos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su...